Buenos días tengan todas y todos ustedes. Siendo las 8:30 del día, martes 30 de marzo del año 2021, y dando cumplimiento al artículo 118 y 119 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se da inicio a la sesión ordinaria del mes de marzo del Consejo Distrital Electoral 18, con cabecera en este municipio de Pénjamo. Por lo que, antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Distrital Electoral 18 dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Muy buenos días a todas y a todos. Con todo gusto, ciudadana presidenta, el uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el consejero electoral y de la o el representante acreditado, agregando el nombre del partido. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que os ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Gracias, secretaria. En ese tenor, le pido por favor proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto, ciudadana presidenta. El primer punto del orden del día es el referente a la lista de asistencia y declaración de existencia del quórum legal. Secretaria, le ruego proceder a tomar la lista de asistencia y verificar el quórum legal para el presente. Con su permiso, ciudadana presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Mirta Cristina Palacios Yebra. Presente. Consejero electoral Carlos Alberto Álvarez Pimentel. Presente. Consejera electoral María del Carmen Magdaleno Barba. Presente. Secretaria distrital del Consejo, la de la Voz. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Ciudadana presidenta, toda vez que participan en esta sesión a distancia la y el consejero electoral, así como representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del año 2021. Informe de la Secretaría de la Correspondencia Recibida. Informe de actividades del Consejo Distrital Electoral 18, con sede en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, para el proceso electoral 2020-2021 en el periodo del mes de marzo del año 2021. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo.
Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las boletas electorales. Asuntos generales y clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea tener alguna intervención, sea tan amable de manifestarlo, ya sea mediante la herramienta tecnológica o bien levantando su mano. ¿Alguien desea intervenir en este punto? No se registra alguna solicitud en la herramienta ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la Secretaría del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. En este momento recabaré los votos de los consejeros y consejeras presentes con derecho a voz y voto. Presidenta del Consejo, Mirta Cristina Palacios Yebra, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral propietario, Carlos Alberto Álvarez Pimentel, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, María del Carmen Magdaleno Barba, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:37. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o haga uso de la aplicación, a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. ¿El qué? Pues. Secretaria, ¿observa alguna intervención? No observo ninguna intervención, ciudadana presidenta. De no haber solicitudes, sírvase, secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del año en curso, por lo que, siguiendo con el procedimiento de convocar con la debida antelación, acompañando el proyecto de acta sujeta a aprobación, solicito se ponga a consideración, se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite en los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día, ya que dichos documentos fueron circulados previamente con la convocatoria en fecha 26 de marzo del año en curso. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición de la secretaria, en el sentido de que se exima de su lectura de los documentos en los puntos tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Esto por los motivos que expone, ya que dichos documentos fueron circulados en la convocatoria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, verifique pantalla y recabe el sentido de la votación. Con gusto, ciudadana presidenta, recabaré el sentido de la votación. Presidenta del Consejo, Mirta Cristina Palacios Yebra, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral propietario, Carlos Alberto Álvarez Pimentel, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral propietaria, María del Carmen Magdaleno Barba, ¿el sentido de su voto? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8:40. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénjamo el acta de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto. Por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones.
Por favor, secretaria, verifique pantalla. No se registró alguna solicitud en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del año en curso. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, verifique pantalla y recargue. Con gusto, ciudadana presidenta, recabaré el sentido de la votación. Presidenta del Consejo, Mirta Cristina Palacios Yebra, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral propietario, Carlos Alberto Álvarez Pimentel, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral propietaria, María del Carmen Magdaleno Barba, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del año 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:41. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada al Consejo General y a la Unidad de Transparencia para su publicación. Por conducto de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y hecho anterior, integre el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría de la correspondencia recibida ante el Consejo Distrital Electoral 18, por lo que procedo a dar cuenta. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 26 de febrero del año en curso, remitido por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, recibido en la dirección de correo electrónico de la secretaria de este consejo en la misma fecha, mediante el cual adjunta el oficio INE/GTO/GDE 13-BCE-IS-025-2021, dirigido a María Asunción Laguna Vallejo, en su carácter de presidenta del Consejo Municipal de Abasolo. Lo anterior, en cumplimiento a la reunión de trabajo sostenida para el marco de colaboración y apoyo en actividades derivadas del proceso electoral 2020-2021, en el cual anexa la relación de supervisores electorales y CAES, que acudirán a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Abasolo para llevar a cabo reuniones inherentes a la preparación de la jornada electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 26 de febrero del año en curso, remitido por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13 del INE en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría del Consejo en la misma fecha, mediante el cual adjunta el oficio INE/GTO/GDE 13-BCE-IS-027/2021, dirigido a la ciudadana Estefanía Aguirre Arroyo en su carácter de presidenta del Consejo Electoral de Pueblo Nuevo, lo anterior en cumplimiento a la reunión de trabajo sostenida para el marco de colaboración y apoyo en las actividades derivadas del proceso electoral 2020-2021, en el cual anexa la relación de CE y CAE para que acudirán a las instalaciones del Consejo Municipal de Pueblo Nuevo para llevar a cabo reuniones inherentes a la preparación de la jornada electoral. Ciudadana Presidenta, antes de continuar con el orden del día, me permito hacer constar que a las 8:44 se incorporó la ciudadana
Guadalupe Negrete González, representante suplente del Partido Acción Nacional. Bienvenida. Continuamos. Vista la cuenta que antecede el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 26 de febrero del año en curso, remitido por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera, en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13 del INE, en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo en la misma fecha, mediante el cual adjunta el oficio INE/GTO/GDE 13-BCE-IS /029/2021, dirigido al ciudadano Fernando Raya Aguirre, en su carácter de presidente del Consejo Municipal Electoral de Guanímaro, lo anterior en cumplimiento a la reunión de trabajo sostenida para el marco de colaboración y apoyo en las actividades derivadas del proceso electoral 2020-2021, adjuntando la relación de CE y CAE que acudirán a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Guanímaro para llevar a cabo reuniones inherentes a la preparación de la jornada electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio CE/530/2021 de fecha 1 de marzo del año 2021, suscrito por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 2 de marzo del presente año, remitido por la presidenta del Consejo Distrital Electoral 18, Mirta Cristina Palacios Yebra, por medio del cual comunica que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha iniciado con los trabajos de planeación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores y supervisoras electorales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales en el proceso electoral 2020-2021, por lo que es indispensable la participación e involucramiento de los diferentes órganos que integran el instituto para el logro de los objetivos institucionales. En virtud de lo anterior, solicita el apoyo y colaboración para llevar a cabo la difusión de la convocatoria en estrados, el registro de aspirantes, la recepción de documentos, la aplicación del examen en modalidad presencial, calificación de exámenes, aplicación de entrevistas y publicación de resultados en la sede de este Consejo Distrital Electoral 18. Ciudadana Presidenta, antes de continuar con el desahogo del punto del día, me permito hacer constar que siendo las 8:48, se incorpora a esta sesión a distancia el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Cendejas Fernández. Hola, buenos días, bienvenido. Continuamos. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 3 de marzo del año en curso, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
remitido a su vez a la Secretaría de este Consejo por la presidenta del mismo, Mirta Cristina Palacios Yebra, a través del cual notifica el acuerdo CGIEC diagonal 034 diagonal 2021, en el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. A su vez notifica el acuerdo CGIEC diagonal 036 diagonal 2021, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en el proceso electoral local 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Y por último, notifica el acuerdo CGIEC 043 diagonal 2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la notificación que en la misma se refiere, toda vez que los acuerdos en mención fueron notificados vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 18, en fecha 3 de marzo del año en curso. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 5 de marzo del año 2021, remitido por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez en su carácter de asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CGIEC diagonal 046 diagonal 2021, mediante el cual se emite la resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. A su vez notifica el acuerdo CGIEC diagonal 047 diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y por último, notifica el acuerdo CGIEC 048 diagonal 2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales de bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en este proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha las notificaciones respectivas, toda vez que los acuerdos en mención para el conocimiento de los integrantes como documentos anexos en la convocatoria de esta sesión, de fecha 26 de marzo del año. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la notificación recibida vía correo electrónico de fecha 8 de marzo del año en curso, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo INE diagonal CCOE 011 diagonal 2021 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal concurrente 2020-2021, así como el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral del proceso electoral y concurrente 2020-2021. Asimismo, hago del conocimiento de este Consejo Distrital Electoral 18 que el mismo acuerdo fue comunicado vía correo electrónico por el licenciado Rodolfo Ferro Aguirre en su carácter de vocal ejecutivo de la Junta Distrital 7 del INE, con sede en la ciudad de San Francisco del Rincón, y a su vez por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital de 13ª del INE en el estado de Guanajuato, con sede
en la ciudad de Valle de Santiago. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la notificación y las comunicaciones que en las mismas se refieren y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónica de fecha 9 de marzo del año 2021, suscrita por la licenciada María del Rosario Romero Andrade en su carácter de analista profesional de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, por medio del cual comunica el oficio INE/DEOE/STCCOE/0006/2021, remitido por el secretario técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Me permito hacer de su conocimiento que el contenido del acuerdo INE/CC0E11/2021, emitido por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en el que se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral para el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 11 de marzo del año en curso, remitido por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13 del INE en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo en la misma fecha, mediante el cual comunica que en atención al seguimiento de las actividades de control de calidad que están encomendadas a las juntas distritales y consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, relacionadas con los procedimientos de reclutamiento y selección de las personas que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato contratará como supervisoras y capacitadoras asistentes electorales. Por este conducto, comunica para conocimiento que en la guía de control de calidad se indica que los órganos del INE verificarán al menos 2 pláticas de inducción en modalidad presencial y al menos una aplicación del examen en modalidad presencial, lo anterior para que se tenga en cuenta para la instrumentación de las actividades mencionadas. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y toda vez que se dio contestación a la misma, de acuerdo a lo manifestado por la maestra Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha 24 de marzo del año en curso. Se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la notificación recibida vía correo electrónico de fecha 11 de marzo del año 2021, remitido por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CGIEC/075/2021 relativo a exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órganos de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la notificación que en la misma se refiere, toda vez que el acuerdo en mención fue notificado vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 17 de marzo del año.
Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 11 de marzo del año 2021, suscrito por el titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, Carlos Manuel Torres Yáñez, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 12 de marzo del presente año, remitido para dar cuenta del mismo en esta sesión por la presidenta del Consejo Distrital Electoral 18, Mirta Cristina Palacios Yebra, por medio del cual y en cumplimiento al acuerdo tomado en la sesión ordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias celebrada el 25 de febrero del año en curso, se invita a actuar siempre con apego a las obligaciones que como servidoras y servidores públicos tenemos y acorde a los principios que rigen el actuar de la función electoral y con la finalidad de potenciar el derecho de acceso a la justicia consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se exhorta a conducirnos con la debida diligencia y prontitud al responder las solicitudes de medidas cautelares presentadas dentro de las quejas o denuncias que dan origen a los procedimientos especiales sancionadores a nuestro cargo en calidad de autoridades sustanciadoras. Lo anterior en plazos breves y atentos a los bienes jurídicos tutelados, máxime cuando las solicitudes se refieren a la protección de la integridad física de la o las personas denunciantes, salvaguardando en todo momento el debido proceso y el acceso a la justicia, señalando que el incumplimiento en sus atribuciones puede ser causa de responsabilidad administrativa. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el exhorto que en la comunicación vía correo electrónico se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 15 de marzo del año en curso, remitido por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera, en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13º del INE en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo en la misma fecha, mediante el cual remite los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección para el ámbito federal y local, correspondientes a la sesión extraordinaria del 13º Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, que se llevará a cabo el 16 de marzo. Cabe destacar que dichos estudios incorporan los acuerdos tomados en las reuniones que han llevado a cabo a fines de febrero y principios de marzo del año en curso. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 16 de marzo del año 2021, suscrita por el licenciado Rodolfo Elías González Montaño, en su carácter de secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica el oficio S.G, diagonal 432-1, diagonal 2021, signado por el licenciado Guadalupe Alfonso Ría Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2020-2021. Asimismo, hago del conocimiento de este Consejo Distrital Electoral 18 que el mismo oficio fue notificado por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital de la 13ª Junta Distrital del INE en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta,
Acuerdo tener por hecha la notificación y la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 16 de marzo del año 2021, suscrita por el ciudadano Carlos Alberto Cadena Herrera en su carácter de consejero presidente del Consejo Distrital 13º del INE en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Valle de Santiago, por medio del cual comunica el acuerdo del 13º Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de casillas especiales y extraordinarias que se instalarán para la jornada electoral del día 6 de junio del 2020-2021 y el listado de ubicación de casilla especial y extraordinaria aprobado por el Consejo Distrital 13º. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio CE/0767/2021 de fecha 15 de marzo del año 2021, remitido por la encargada de despacho de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Claudia Reyes Luna, recibido en la dirección de correo electrónico del Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 18 de marzo del año en curso, suscrito por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez en su carácter de secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual informa que el día 15 de marzo del año 2021 se recibió en oficialía de partes un escrito suscrito por el ciudadano Sergio Alejandro Contreras Guerrero en su carácter de secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual comunica la acreditación de los representantes de dicho partido político ante este Consejo Distrital Electoral 18 a los ciudadanos José Alberto Sendejas Fernández como representante propietario y Christopher Negrete Sendejas como representante suplente ante este Consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el comunicado recibido vía correo electrónico de fecha 19 de marzo del año 2018, remitido por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CG-081/2021, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación respectiva, toda vez que el acuerdo en mención fue enviado para el conocimiento de los integrantes como documentos anexos en la convocatoria de esta sesión de fecha 26 de marzo del año en curso. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio de fecha 19 de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral 18 en la misma fecha, signado por el ciudadano José Alberto Sendejas Fernández, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo Distrital Electoral 18, por medio del cual hace referencia al acuse presentado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 15 de marzo del año 2021 respecto al informe
de materiales utilizados en la producción, en la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda que utilizará el Partido Verde Ecologista de México en Guanajuato durante la campaña electoral para las elecciones a los cargos de miembros del ayuntamiento, diputados locales y federales por ambos principios, a celebrarse el próximo 6 de junio del año 2021, y solicita se tenga el Partido Verde Ecologista de México para todos los efectos legales a que haya lugar, presentando el informe de materiales utilizados en la producción de propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda electoral a utilizar en las próximas campañas de ayuntamiento que inicia el 5 de abril al 2 de junio del año 2021. Vista la cuenta que antecede el Consejo Distrital Electoral 18 por conducto de su presidenta y toda vez que el representante no adjunta al oficio de cuenta el anexo referido que menciona en el mismo, se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el oficio de cuenta al expediente referido. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con el oficio de fecha 19 de marzo del año en curso, recibido en la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral 18 en la misma fecha, signado por el ciudadano licenciado Harold Emanuel Negrete Sendejas, coordinador municipal del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual solicita la justificación de todas y cada una de las inasistencias que presentó la licenciada Verónica González Villa, quien se desempeñaba como representante propietaria ante este Consejo Distrital Electoral 18, debido a que por cuestiones laborales y otras de conectividad no podía estar presente en las mismas. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la manifestación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar el oficio de cuenta al expediente respectivo. Doy cuenta a los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con la comunicación vía correo electrónico de fecha 28 de marzo del año 2021, suscrito por la directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, Patricia María Díaz Domínguez, recibido en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de este Consejo Distrital Electoral 18 en fecha 29 de marzo del presente año, remitido por la presidenta del Consejo Distrital Electoral 18, Mirta Cristina Palacios Yebra, por medio del cual comunica el acuerdo CGIE-088/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión extraordinaria efectuada el día 28 de marzo, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y adjunta la circular INE/DSIS/007/2021 de fecha 26 de marzo del presente, a través del cual el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral comunicó la extensión de plazos de las actividades previstas en el marco de la referida convocatoria. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital Electoral 18, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho la comunicación que a la misma se refiere y se ordena a la Secretaría del Consejo incorporar la comunicación vía correo electrónico de cuenta al expediente respectivo. Es toda la cuenta, ciudadana presidenta. Gracias, secretaria. Antes de continuar con el desahogo del orden del día y en razón de que se encuentran atendiendo esta sesión a distancia, la ciudadana Guadalupe Negrete González, representante suplente del Partido Acción Nacional, y el ciudadano José Alberto Sendejas Fernández, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, quienes fueron designados como representantes, es necesario rindan la protesta de ley. Para esto, les suplico que todas y todos permanezcamos sentados. Ciudadanos, si nos hacen favor de mostrarnos alguna identificación a la cámara a efecto de hacer constancia de su asistencia.
Gracias, representante. Representante Alberto, ¿se encuentra? Así es, permítanme para traer mi INE. Un segundito. Gracias. A constatar. Sí, sí soy, ¿eh? Gracias. Continuamos. Ciudadanos, les suplico que mantengan su cámara y micrófono encendidos y se pongan de pie a fin de tomar la protesta de ley correspondiente. ¿A esta altura está bien? Está bien, muchas gracias. Gracias. Señores representantes de los partidos políticos, al término de la presente lectura, sírvanse a levantar su mano derecha para tomar la protesta de ley. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias. Proceda, secretaria, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto es el relativo al informe de actividades del Consejo Distrital Electoral 18, con sede en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, para el proceso electoral 2020-2021 en el periodo del mes de marzo del año 2021. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénjamo el informe de referencia del periodo correspondiente al mes de marzo del año 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique pantalla. No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones sobre este punto, le suplico, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 concedo en el municipio de Pénjamo el informe de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique pantalla. No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones sobre este punto, le suplico, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénjamo. El proyecto de acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique pantalla.
No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Secretaria, por favor, recabe el sentido de la votación. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, le comunico que se acaba de incorporar el representante Antonio Bonilla Cerda, representante propietario de Nueva Alianza, Guanajuato. Bienvenido. Buenos días. Se incorporó a las 9:20. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Con gusto, ciudadana presidenta, procedo a recabar el sentido de la votación por cada consejera o consejero asistente a esta sesión. Presidenta del Consejo, Mirta Cristina Palacios Yebra, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral propietario Carlos Alberto Álvarez Pimentel, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral propietaria María del Carmen Magdaleno Barba, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo CD 18/002/2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla del proceso electoral local ordinario 2020-2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:22. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral del Consejo Distrital Electoral 18 en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénjamo. El proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique pantalla. No registro alguna solicitud en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral del Consejo Distrital Electoral 18 en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. En este momento recabaré el sentido de la votación por cada consejero o consejero asistente a la sesión. Presidenta del Consejo, Mirta Cristina Palacios Yebra, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral propietario Carlos Alberto Álvarez Pimentel, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral propietaria 2, María del Carmen Magdaleno Barba, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo CD 18/003/2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral del Consejo Distrital Electoral 18 en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:24. Se ordena a la Secretaría del Consejo al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, ciudadana presidenta. El siguiente punto es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales para el proceso electoral 2020-2021. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Electoral 18, con sede en el municipio de Pénjamo, el informe de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique. No registro solicitud alguna en la herramienta tecnológica ni en la pantalla, ciudadana presidenta. Gracias. Al no haber intervenciones sobre este punto, le suplico, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 9:26 del día 30 de marzo del año 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 18, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias, que tengan excelente día. Igualmente.